Hazte esta pregunta: ¿cuántas cosas has dejado de hacer en la vida o has hecho de una forma distinta por miedo a la opinión de los demás? Quiero que sepas que no eres nada raro, porque está perfectamente estudiado y hay un libro muy bueno que se llama El efecto ganador, donde se citan toda una serie de estudios que demuestran que el mayor estresor del mundo moderno por distintas circunstancias es la opinión ajena. Quiero que entiendas que estamos viviendo en una sociedad que es muy distinta al entorno en el que evolucionamos y que la historia, a través de una serie de mecanismos, ha hecho que los seres humanos desarrollemos una cosa que es el cotilleo, el gossip, que es una forma de control social. Entonces, la explicación de que a ti te sea tan doloroso llevar la contraria a tu familia, a tus amigos, a lo que constantemente estás viendo en la televisión y en las redes sociales, tiene mucho sentido, porque estamos programados para seguir la opinión de los demás. Porque la opinión social es una especie de mecanismo de control que tiene el grupo, que tiene la tribu, para que todo el mundo siga una serie de normas que en cierto momento fueron muy importantes para la supervivencia del grupo, pero que hoy en día no tienen sentido. Aún así, tenemos interiorizado ese mecanismo, tendemos a mirar constantemente lo que están haciendo los demás. Y ahora quiero mostrarte por qué ese es el mayor punto de dolor que vas a tener en tu vida, el mayor estresor, y sobre todo es el elemento que más te va a apartar de encontrar tu mayor potencial. Para la tribu, tú tienes un papel que tú has contribuido a crearte con tu desarrollo, porque desde que eres niño has tomado ciertas decisiones para encajar y ser amado. ¿Por qué? Porque no has tenido los mecanismos para autosustentarte y para no depender de nadie más. Todos llegamos al mundo con dependencia y por lo tanto lo que hacemos es desarrollar toda una serie de estrategias de personalidad para encontrar el papel en el que vayamos a ser aceptados por la tribu, por la familia, por los amigos. Y cómo nos deshacemos de este mecanismo de control social que lo que está haciendo es apartarnos de nuestro ser esencial, de aquello que hemos venido a hacer. Lo primero es entender la potencia que tiene este mecanismo y ver que no es nuestro enemigo, porque no solamente los seres humanos, sino que muchos otros animales aprenden, gracias a neuronas espejo y toda una serie de mecanismos mentales, aprenden directamente imitando lo que ven hacer a, por ejemplo, sus madres. Hay experimentos donde se enseña a las madres de unos primates a utilizar dinero, a utilizar una especie de simbología como el dinero, y los bebés de esas madres, simplemente observando lo que hacen ellas, son capaces de aprender a usar el dinero de la misma manera. Así aprendemos los seres humanos y es muy difícil deshacerse de ese mecanismo de control social. Pero lo primero que tienes que hacer para deshacerte de ese mecanismo es entender qué ha pasado contigo. Quiero que pienses en todas las fortalezas y debilidades que tienes, todo entre comillas, ¿de acuerdo? Porque como tu papel en el universo es esencial, no hay nada que sobre ni que falte. De hecho, en el templo donde se recogía esta sentencia de conócete a ti mismo, había otra segunda sentencia menos conocida que es nada que sobre. Y si estudias el arte griego podrás entender que este es un principio que se seguía a rajatabla, sobre todo en las épocas de máximo esplendor del arte griego. Bien, te he dicho que tomes todas tus fortalezas y debilidades, entre comillas, porque lo que quiero es que te plantees lo siguiente. Quiero que tomes esas debilidades y fortalezas y que las ordenes y que consideres en qué grado, positivo o negativo, tienes esas fortalezas o debilidades respecto a la sociedad. Por ejemplo, en mi caso, a mí se me ha dicho que en los vídeos de YouTube hablo muy lento y que hay que verlos a 1,5, a 2 por. Y eso yo lo podría tomar como una debilidad, el hecho de que hablo a un tono, un ritmo más lento de lo normal. ¿Por qué? Porque lo normal es hablar un poco más rápido, hablarte como si fueses tonto y no pudieras decidir por ti mismo si este vídeo es interesante o si tienes que ver algo más entretenido para perder el tiempo. También, por otro lado, mi fuerza relativa a mi altura es relativamente baja. Entonces, si yo me comparo con la normalidad, podría considerar que soy débil. Y de la misma manera, la cantidad de páginas que leo cada día es superior a lo normal. Entonces, si yo lo que hago es coger el juicio social, lo que estoy haciendo es que toda esa serie de ingredientes que son únicos y que me hacen a mí mismo, los estoy intentando balancear volviendo a lo normal. A lo mejor considero que no tengo que dedicar tanto tiempo a leer. De hecho, un padre podría
coger a su hijo y decir sal más a jugar afuera porque estás leyendo demasiado, lo normal es jugar más en el parque y estar leyendo menos libros. Al contrario, podría intentar hablar de forma más acelerada para entretenerte un poco más, aunque creo que el vídeo está siendo suficientemente entretenido y si tengo razón me puedes dejar un like. Si yo me deshago del juicio social, toda esa receta que es única en mí, estoy permitiendo que se exprese. Si yo lo que hago es constantemente estar considerando el juicio social y contrarrestar mis fortalezas y debilidades, entre comillas, contra una norma social, voy a tender a rebajar aquello que esté en exceso y a aumentar aquello que esté en defecto. Pero realmente ese exceso y ese defecto no existen y de hecho son una traición a lo que has venido a hacer en este mundo. Bien, ¿y cuál es la clave para reprogramar ese control social que tú tienes interiorizado? La clave es someterte a contextos nuevos. El otro día estaba hablando con uno de los alumnos de varios de los cursos que tengo y él había estado accediendo a un nuevo entorno con personas hiperambiciosas, con personas muy sociables y todas con unas metas muy por encima de lo que él está acostumbrado en su día a día. Y me contó que la primera vez que se reunió con todos ellos, su mecanismo de defensa se activó y se sintió muy incómodo. Eso es lo que hace el control social interiorizado. Lo que te hace es actuar como una especie de termostato para hacer que vuelvas a tu lugar en la tribu. Pero si tú luchas contra ese mecanismo de defensa, vas a poder volver a regular ese mecanismo de control social interiorizado. Este tópico de que eres la media de las 5 personas de las que te rodeas con más frecuencia es verdad precisamente por eso. Tu mente tiene un concepto interiorizado de la tribu en la que vive, pero ese concepto es totalmente cambiante. Si tú te fueras a vivir a otra ciudad, de repente lo que sería normal socialmente cambiaría, el dinero que sería normal ganar cambiaría, el estado físico en el que tú te permites decirte a ti mismo que estás sano aunque te sobren 10 kilos de grasa cambiaría y, por ejemplo, el número de páginas leídas al día también cambiaría si accedieses a un entorno como el de este alumno que te estoy contando. Entonces lo que tienes que hacer es crear un plan para cambiar el concepto interiorizado de tribu que tienes ahora mismo. Eso se hace principalmente repasando tu agenda y tomando a las 3 personas que más dinero ganan, las 3 personas más sabias, las 3 personas más sociables y con más estatus y las 3 personas con el mejor físico. Y lo que tienes que hacer es intentar pasar la mayor parte del tiempo que puedas con ellos, porque eso te va a hacer sentir incómodo al ver que tú estás por debajo, pero esa incomodidad la vas a poder utilizar para ponerte a su nivel. Cuando propongo esto, mucha gente lo primero que me pregunta es: Pablo, ¿qué hago con la gente que ya conozco? ¿Qué hago con los amigos que ya tengo? Normalmente los amigos que ya tienes están totalmente correlacionados con el nivel de vida que tienes y con tus estándares en cada una de las áreas que acabamos de ver. Por lo tanto, contribuyen a ese número de 5 personas que te está haciendo seguir en el nivel en el que sigues y vas a seguir ahí si te rodeas de las mismas personas. Lo que te propongo es que te plantees lo siguiente. Hay personas de 3 minutos, personas de 3 horas y personas de 3 días. Una persona de 3 días es una persona con la que puedes pasar un fin de semana entero o incluso una semana y a lo mejor sabe mucho de un tema que a ti te apasiona y cada vez que hablas con él es una experiencia de aprendizaje total, o simplemente es una persona virtuosa que te da ejemplo de cómo comportarte cada vez que estás con ella, o es a lo mejor tiene mucho carisma, muchas habilidades sociales y te sientes muy bien con ella, o simplemente es un ejemplo en cualquier sentido. Con esas personas tienes que intentar pasar tanto tiempo como puedas. Luego hay personas de 3 horas. Son personas que te gustan, te caen bien, pero no sientes que estés aprovechando excesivamente el tiempo con ellas. Con esas personas no pases más de 3 horas y muchos de los amigos que tienes ahora seguramente van a caer en esa categoría. Y luego hay personas de 3 minutos a las que deberías saludar por la calle de forma educada, pero con las que no deberías dedicar demasiado tiempo, porque son personas con estándares más bajos que los tuyos. Entonces, cada minuto extra que les dediques es un minuto que te quitas a ti. Quiero advertirte de que las personas con las que más te relacionas ahora no van a reaccionar positivamente cuando tú inicies tu camino de desarrollo personal, porque eso va a suponer una amenaza para su status quo, va a suponer una amenaza para el propio círculo que ellos se han creado alrededor de sí mismos y en el que están cómodos. Y una de las cosas más difíciles es lidiar con esas personas con las que antes pasabas más tiempo y que ahora que tienes un objetivo más ambicioso en la vida vas a tener que dejar de lado paulatinamente. Puede que tengan una reacción negativa en el sentido de que ridiculicen lo que estás intentando hacer y siempre van a intentar arrastrarte
quizá jugando un poco con el chantaje emocional, arrastrarte al nivel al que están ellos, porque tu avance les va a hacer sentir incómodos, porque cuando una persona avanza, da ejemplo, y entonces te ponen el compromiso de tomar la decisión de si tú también vas a mejorar o te vas a quedar donde estás. La mejor forma de lidiar con esto es la empatía. Tienes que entender que la otra persona se está sintiendo atacada en su autoimagen y que todo aquello que te diga o cualquier forma en la que reaccione realmente no es contra ti. Es un mecanismo de autodefensa y es un problema con el que esa persona tiene que lidiar. A mí me gusta mucho una alegoría que utiliza Raymond Samson, y es que cuando dos personas discuten, en realidad no hay dos personas discutiendo, no hay un enfrentamiento entre dos personas. Lo que ocurre es como si dos personas estuviesen paseando a sus perros con la correa y de repente las correas se entrelazan. Simplemente son conceptos distintos enfrentándose, pero en ningún caso está en juego tu propia persona. Ese debate no tiene nada que ver contigo y el problema que tenga la otra persona no es tu problema. En este proceso es muy probable que te sientas bastante incómodo, incluso que te sientas culpable por lo que te ha dicho la otra persona. Y quiero que sepas que esta es una reacción perfectamente normal de la programación social que has interiorizado. Esa programación social está totalmente planificada para que te sientas culpable cuando intentas destacar o salirte del papel que tienes en la tribu. Y lo que quiero que hagas es sencillamente, como he dicho antes, confiar en tu destino, confiar en que cuando tú hayas salido de ese punto cero, hayas alcanzado tu punto de inercia, estés ya a velocidad de crucero y estés 100% en tu camino de desarrollo personal, la otra persona podrá tomar la decisión de olvidarse de ti y seguir en su propio camino de estancamiento, o podrá tomarte como un ejemplo. Te aseguro que, por mi experiencia, normalmente cuando dejas pasar un tiempo y vuelves a contactar con esa persona, sea voluntariamente o sea por casualidad, lo más normal es que la reacción sea muy positiva, que al final te acepten plenamente, y simplemente hay que entender que ese momento de cambio es el doloroso y que luego la relación incluso puede ser todavía mejor, así que no hay que tener miedo por ese círculo que tienes ahora, que quizás vayas a tener que romper cuando despegues hacia tu desarrollo personal completo. De hecho, es muy importante que aprendas a distinguir entre cuándo te están haciendo una crítica legítima y cuándo la otra persona está activando su mecanismo de autodefensa. Una persona puede opinar sobre el camino que tú vas a tomar si tiene alguna experiencia realmente tangible en ese camino. Una persona que expresa su opinión acerca de los planes que tengas o de lo que estás haciendo con tu vida, pero que no ha pasado por donde estás tú, normalmente cuando emite su opinión es sencillamente un mecanismo de autodefensa porque no se siente cómodo a lo mejor con cómo estás tú viendo la realidad en ese momento. Piensa que maneras distintas de ver la realidad, si no son compatibles, siempre van a crear fricción y siempre va a haber un marco que se imponga sobre el otro. Entonces es muy importante distinguir la autodefensa de una crítica legítima. Y aquí me quiero meter con un concepto que se ha entendido bastante mal y que a lo mejor te puede llevar de forma equivocada a tener reacciones que realmente no son las adecuadas ni para ti ni para la otra persona. Toda esta idea de ser un macho alfa a veces se interpreta como que tienes que seguir tu camino y que nunca puedes estar equivocado y que nunca vas a rectificar y que la otra persona nunca tiene razón. Y eso no es verdad. De hecho, no hay nada más alfa que ser capaz de reconocer cuando hemos estado equivocados, porque una cosa es, como he dicho antes, tu ego y otra cosa es tu destino. Si tú realmente aceptas que has estado equivocado, realmente deberías estar contento porque eso te ha acercado como una brújula que se ha corregido hacia donde realmente tienes que ir. Sin embargo, si tú te lo tomas como algo personal, vas a tender a rechazar cualquier feedback de otra persona que pueda implicar que no lo has hecho 100% bien. Recuerda, ser un macho alfa significa regirte por tus propios valores y no estar pidiendo segundas opiniones constantemente mirando lo que están haciendo los demás para legitimar si lo que haces es correcto o no. Seguir tu propio camino, pero no significa que no te puedas equivocar en nada. Y para cerrar con esta parte donde hemos hablado del juicio social,
quiero que recuerdes este principio. Tienes derecho al proceso, pero no al resultado ni a las consecuencias. Eso implica que tienes derecho a equivocarte y que incluso si otra persona te está desalentando para que abandones ese camino de desarrollo personal, e incluso aunque esa persona tenga un 100% de motivos legítimos y conocimientos para saber que va a ser una dirección equivocada, incluso en ese caso, tienes derecho a ese proceso. Tienes derecho a equivocarte por ti mismo y extraer la lección que concuerda con tus valores propios, con tu misión y con tu pasión.